Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de Foro Digital, un espacio hecho por politólogos ibero en donde nos daremos a la tarea de analizar temas políticos de coyuntura nacional e internacional. En este programa hablaremos de Corea del Sur frente al COVID-19. Veremos si las medidas implementadas por el gobierno coreano han resultado exitosas, las áreas de mejora y qué podría replicarse en territorio mexicano. Me acompañan Patricia Martínez Horta Soberanis y Aldo Serralde Loizaga, Consejo Técnico de la Licenciatura, y su servidor, Joaquín Torres, actual presidente. Destacamos unos datos sobre nuestro caso de estudio. Su proximidad con China, epicentro de la pandemia, lo hace uno de los países con menos casos registrados. Tiene una tasa de mortalidad de apenas 0.6%, ya que se estableció desde el primer día una amplia red de diagnóstico y reducción de la tasa de mortalidad como objetivo. Nunca se apagó la economía y la cuarentena era opcional. Para analizarlo de mejor manera, nos acompaña un gran colega que se encuentra residiendo justamente allá. Su nombre, Héctor Fernando Morán. Él es estudiante de Economía y Leyes Internacionales y Relaciones Internacionales en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankook en Seúl. Lleva 2 años y 10 meses como analista político. Ha dado entrevistas en Corea del Sur para el Korean Herald, en Argentina para Todo Noticias Internacional y en el show de Mauro Vial. En Estados Unidos para un show de radio universitario y en México para Rock the Sport en la radio de la Universidad Anáhuac. Actualmente es columnista de Diario 21 y ha trabajado en eventos realizados por la Embajada de México en Corea como traductor e interpretador en español-inglés, inglés-coreano y español-coreano. Ha sido maestro de ceremonias en español, inglés y coreano, así como en el área de logística de dichos eventos. Héctor, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y qué gusto tenerte con nosotros para justamente analizar lo de hoy, que es el COVID-19 y por qué Corea tiene muchos puntos positivos que expandir a los demás países. No, muchas gracias a ustedes por extenderme la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y sí, considero hay mucho que podemos aprender de Corea, no solo para otros países en sus aplicaciones para la prevención y mitigación del virus, sino también en México. Ahora, al día del 23 de abril, en mi caso, el día 25 de abril, perdón, en mi caso el día de ayer, se registraron 10.718 casos en total, entre los que ya se han recuperado y los que se encuentran aún sufriendo el virus. Se registran 240 muertes y al día de ayer únicamente 10 nuevos casos. Esto tiene varias implicaciones. Uno, la curva no solo se aplanó, sino está a punto de limitarse a un punto en el que los casos van a ser o mínimos o inexistentes en algunos días. Ahora, como bien mencionaste en la introducción, se estableció una amplia red de chequeos. A la fecha, se han realizado más de 500,000 de personas examinadas. Y esto no es todo. ¿Por qué? A algunos ciudadanos incluso se nos llamó para que atendiéramos a nuestro ayuntamiento respectivo a que se nos realizara el examen. A mí, por ejemplo, me llamaron y me dijeron, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, no me dijeron Fernando, pero me dijeron, hola, ¿cómo estás? Te llamamos del ayuntamiento de Dongdaemun, que es mi distrito. Queríamos saber si tienes los síntomas. Y yo, no, pues no. Y me dicen, ok, ¿tienes tos? Y yo, pues sí, pero crónica. Digo, es historia un poco cómica, ¿no? Y le digo, sí, pero es tos crónica. Y me dicen, por favor, preséntate en el ayuntamiento mañana a las 11 de la mañana para que te podamos guiar a la clínica que te hagan el estudio. Dicho y hecho, fui y me hicieron el estudio. 2 días me llega el mensaje si no me quedé limpio. Ahora, recientemente la mayoría de los casos, el 55%, vienen del extranjero. Y esto ha llevado a que se establezcan 2 opciones. Uno, una pulsera que registra tus movimientos, si en caso de que tengas residencia en Corea y no puedes salir de cuarentena. En caso de que salgas, hay multas y hay diferentes repercusiones. Y en caso de que te niegues a llevar la pulsera, tienes que pagar alrededor de $100 por día para que se te lleve a un lugar donde puedas tener tu estadía y tus alimentos y demás. Ahora, 81% de los contagios son por actividades de persona a persona. La aprobación del presidente por sus medidas, las cuales tocaré en un momento, subió al 54.4%, que es la más alta desde noviembre de 2018, que era de 55.4%. Ahora, Corea del Sur ha tomado varias medidas para combatir el COVID-19, pero hoy me gustaría centrarme en los 4 pilares de por qué Corea ha sido exitoso en 1, no apagar su economía, y en 2, mantener los casos y la tasa de mortalidad baja. Correcto. La transparencia.
Desde antes de que el virus llegara a Corea del Sur, se repatrió a ciudadanos en Wuhan. Esto fue por ahí de enero, mediados de enero, finales de enero y principios de febrero. Y siempre el gobierno fue transparente con las medidas que el gobierno tomaría para combatir dicho virus. Además de esto, las cifras siempre han sido muy claras, tanto para los extranjeros como para los coreanos. Hay mensajes de alerta en los cuales se indica tal persona se ha infectado, no te dicen nombre, te dicen edad, sexo, área donde ha estado y viene un mapa donde se registran todos los casos. Entonces, si has estado presente en dichas áreas, es recomendable que vayas a hacerte un examen. Estos exámenes rondan de los 100 a los $150 y el resultado se entrega 2 días después. Como sabemos, Corea es el país que más pruebas ha realizado. Y a pesar de que, dadas las elecciones que estaban por venir en aquel tiempo, se manejó la idea de que los datos estaban tergiversados para darle ventaja al partido del cual el presidente es parte, es el Partido Liberal. Ahora, vamos al segundo punto, que es el testeo masivo. El gobierno no solo exitosamente logró no apagar su economía, como es el caso de Estados Unidos, que sí la tuvo que apagar y que ahora se encuentran con una alta histórica de niveles de desempleo únicamente omitiendo el tiempo de la Gran Depresión de 1929. Tenemos otros países que han apagado su economía, como China apagó su economía, registró una pérdida de su PIB de 1.6%, España, Italia y ahora México. Y como mencioné anteriormente, se han llevado a cabo más de 500,000 de pruebas. Correcto. El tercer punto es la sociedad coreana es extremadamente unida. Esto es algo cultural. Al ser un país que ha pasado por incontables invasiones y guerras, no solo dentro de sus mismas reinos en el contexto histórico, sino también contra Japón y China, que constantemente invadían. Incluso durante la guerra, antes de la guerra de Corea, Japón estaba en control de la península coreana. Ahora, el uso de las mascarillas o de los cubrebocas siempre ha sido parte de la cultura. Esto debido a la contaminación. Hay una época a la que le llamamos aquí, en una traducción relativamente correcta, el polvo amarillo o la temporada de polvo amarillo, que son micropartículas que respiras entre tus pulmones y te hacen daño, ¿no? Ahora, como mencioné, esto ya era parte de la cultura. Yo personalmente jamás había usado cubrebocas más que en el caso de H1N1 cuando fue en México. Sin embargo, esto fue tan importante y de tal gravedad que no solo se afianzó como algo casi parte de tu estilo como coreano, Como llevar sino que ropa, también, pues. ajá, exacto, es una prenda más ya a estas alturas, sino que también uno como extranjero lo adoptó como parte de su propia cultura. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa y antes me llevo mi cubrebocas o mi mascarilla, que te gusta, que un abrigo, que a veces incluso hasta la cartera se me ha olvidado, antes que la mascarilla. Pero Entonces, como tal, ¿existen multas o llamadas de atención por parte de la autoridad no, por pero no la sociedad llevarlas? la sociedad tiene Castigo una forma de... social. Te miran El feo. castigo social es fuerte, el castigo social es Ok, fuerte, hermano. ok. La verdad es que el momento en el que te subes, por ejemplo, al subterráneo, al metro o a un bus sin mascarilla, la gente no se voltea a ver con cara de quién eres, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no traes mascarilla? Entonces, a pesar de que sí es importante, no es obligatorio. No es obligatorio. Ok. Y esto es debido, obviamente, al testeo masivo de pruebas de coronavirus, a la inversión que tienen en su sistema de salud que tocaré en un momento, y a que la gente tiene esa noción. El 70%, si tú como hombre sano o persona sana usas tu cubrebocas, tienes un 70% de infectarte si la persona que está enferma en tu proximidad no la está usando. Es un 5% si el enfermo usa la máscara y tú que estás sano no. Pero es entre 0.5% y 1% de riesgo de enfermarte si los dos usan máscara. Entonces, o le juegas al 70 o le juegas al 5 o te vas a la segura. Te vas a la segura. Y es por eso que el castigo social es tan fuerte. Incluso hay lugares, hay restaurantes, establecimientos, restaurantes, cafeterías, tiendas incluso que te dicen sin mascarillas no entras. Ok. Incluso hay establecimientos nocturnos que establecieron un filtro en el cual, por ejemplo, rechazaban extranjeros.
las razones, tal vez no soy la persona ideal para explicar eso, pero podemos entender que se basa en la idea de que es más probable que un extranjero se enferme dentro de su ideología. Y el cuarto punto, que me parece tal vez crítico en este asunto, es que Corea no solo se ha caracterizado por localizar a los infectados, ni la existencia de los drive-thru para pruebas, ni que el gobierno mande constantes avisos que van desde hay una persona infectada, sexo, edad en tu área, ha visitado las siguientes zonas, si visitaste estos lugares, llama al siguiente número. Y hasta se han contagiado X personas en este lugar, ni los mapas. Sí, en algún punto se manejó la idea de que esto era una violación de derechos humanos porque seguían tus movimientos bancarios y seguían el GPS de tu celular, pero eso no levantó, básicamente porque se manejó el hecho de que seguridad nacional está por encima de los derechos del ciudadano per se, y para garantizar los derechos se requiere garantizar la seguridad nacional. Claro. El sistema de salud, su nivel de inversión, te lo voy a poner de esta manera. Corea del Sur es el segundo país con más camas per cápita por abajo de Japón, con 11.3, 11.5 más o menos que tiene Corea del Sur. En México tenemos creo que 1.5 camas per cápita. 1.5 camas por cada millón de habitantes. Es impresionante. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, considerando la extensión territorial de Corea, que es de 100.210 kilómetros cuadrados, y que eso es, ¿qué te gusta? Chihuahua, medio norte, medio norte del país. Aún así, su inversión en salud pública es 3 veces mayor a la de México. En 2014 fue 7.4% de su PIB. Y aún así, a pesar de todo eso, digo, en total se han destinado más de 100 billones de dólares para la economía, para reactivar la economía y para insumos médicos. Pero hace una semana y media, más o menos una semana, se destinaron 72.5 billones de dólares para mantener la economía activa, para recuperar lo que se haya perdido por el coronavirus. Porque claramente hay industrias que se ven extremadamente afectadas, como las aerolíneas. Claro. Entonces, esos son los casos que podemos ver en Corea. Esas son las medidas que se han tomado y que han dado resultados. Por algo no apagaron su economía, por la transparencia, porque siempre se llevó a cabo testeo, examinaciones masivas, incluso a partir del brote en la ciudad de Daegu, a 230 kilómetros de Seúl, la capital, que ha sido el brote más grande. Realmente no hubo una necesidad de apagar la economía a nivel nacional. Daegu sí estuvo casi en ley marcial, no podían salir, nadie entraba a la ciudad, nadie salía de la ciudad. Se desinfectaba diariamente las calles de la ciudad. Realmente se manejó de una manera ejemplar el caso del COVID-19 en Corea del Sur. No solo en la ciudad de Daegu, sino en la capital y en las demás zonas que registran casos. Entonces Ahora, se podría hablar que ya tenían un plan en el supuesto de que se presentara una contingencia de estas magnitudes, o se tuvo que trabajar sobre la marcha, que es más o menos lo que se está observando en México, que si bien ha existido un reporte diario oficial por parte de nuestras autoridades sanitarias, como que no existe, la confianza hacia ellas y la misma cultura mexicana del a mí no me va a pasar nada de eso. Sé que llevas un rato allá y tienes un fogueo, por supuesto, en el caso coreano, pero tú, Héctor, ¿qué similitudes y diferencias observas? Ya nos dijiste todas las grandes virtudes del caso coreano. Al momento de contrastarlas y echarle una ojeada a nuestros diarios nacionales, ¿te desanimas? ¿Quisieras dar tu punto de vista? ¿Qué contraste hay entre México y Corea? para responder a la pregunta, me desanimo. Honestamente, me desanimo. ¿Por qué? Mira, los casos de neumonía típica, digamos que sí es una neumonía típica, por el argumento. Las cifras y las bajas pruebas que se han realizado, además de los problemas de insumos médicos, el caso del Insabi que no tiene pies ni cabeza,
y la ya deficiente calidad del servicio de salud mexicano, del servicio de salud pública mexicano deja mucho que desear, por decirlo de alguna manera. Además, digo, el cambio de gobierno realmente ha sido, si bien tiene sus cosas buenas, no lo voy a negar, no hay gobierno que sea totalmente malo, creo, creo, hay casos, supongo. Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene virtudes, tiene más cons que pros, digámoslo de esa manera, especialmente en el sector salud. Y no puedo llegar en peor momento a una pandemia que cuando tienes el INSABI sin legislar totalmente, por ejemplo. Apenas gateando, Sí, apenas sí, dando sí. sus... O cuando tienes a tu secretario de salud que se le traban los PowerPoints y tiene que venir López Gatell, el novio de México, a, a salvar el día. Nuestro rockstar. Nuestro rockstar. Que bueno, sinceramente López Gatell está haciendo un papel magnífico para las condiciones en las que se encuentra. Y podemos ver claramente la retórica y las medidas que se están tomando del gobierno de López Obrador. Si las cosas salen bien, nos va a decir, se los dije. Si las cosas salen mal, la cabeza de López-Gatell rueda. Tan Claro. simple como eso. Así pasó, tal vez no tan claro, pero en Hacienda, con el cambio del secretario de Hacienda. Realmente, la retórica que maneja el gobierno de López Obrador, si bien no es una que a mí me atraiga, ni una que yo considere conveniente, no podemos decir de una manera 100% correcta o seguros que es la peor. Si bien las acciones del gobierno federal fueron extremadamente tardías, se sabía que venía el coronavirus, se sabía que iban a haber casos, se sabía que eso iba a escalar. Cuando llegó a Estados Unidos y todavía no llegaba a México, se sabía que iban a pasar. Se vio lento, se vio extremadamente lento el gobierno federal. Se creó un vacío de poder que aprovecharon los gobernadores y las organizaciones criminales también. Lo vemos en la entrega de despensas por el cártel de Sinaloa en Jalisco, por ejemplo. Lo vemos en gobernadores que decidieron tomar las decisiones antes que el gobierno federal, lo cual no debería pasar. Entonces, digo, las medidas que ha tomado el gobierno, si bien no son incorrectas, en el caso de, por ejemplo, la aplicación del programa de TN3C por parte de las Fuerzas Armadas, creo que tal vez llegó en un momento tardío. Si se hubiera aplicado antes, tal vez hubieran sido cosas diferentes. Si no hubiéramos vendido todos nuestros cubrebocas a China, tal vez no tendríamos que recomprarlos a triple de precio. Ahora, no me voy a meter a la política entre si China está bien, si China está mal, si lo que dice Donald Trump de la Organización Mundial de Salud. Yo tengo mis opiniones y sinceramente creo que tal vez, el gobierno mexicano puede ser lo mejor, pero no es momento de austeridad. Claro. No es momento de austeridad cuando Corea está destinando 72.5 billones de dólares para reactivar su economía, cuando Estados Unidos tiene el índice de desempleo más alto de su historia desde 1931-1929, que fue el periodo de la Gran Depresión, cuando destinan creo que destinaron 3 trillones de dólares, si no me equivoco, 2 trillones, algo así, para fondos de desempleo en Estados Unidos, y que el gobierno de López Obrador se mantenga en sus proyectos que quiere realizar al final de su gobierno, como Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, por mencionar algunos, creo que realmente limita la capacidad de reacción del gobierno mexicano, especialmente con los casos de las becas, por decirles de alguna manera, los apoyos sociales que brinda el gobierno federal, también limitan las acciones. No es tiempo de austeridad, es tiempo de invertir y de apoyar a la sociedad. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 70% de los mexicanos serán apoyados por el gobierno, ese 70% de los mexicanos está más destinado, dentro de su retórica, claramente, a la gente de escasos recursos. Pero la gente que mantiene viva la economía en México es la clase media. Y es algo en lo cual Andrés Manuel López Obrador no está prestando atención. Adelante, perdón. Y por ejemplo, ahorita se sabe, ¿no? Que el presidente estableció
un consejo económico, ¿no? De emergencia, justamente para, pues, aplicar las medidas pertinentes, ¿no? Pero, ¿tú qué nos puedes contar de eso? ¿De qué medidas a nivel macro y micro ha establecido? Mira, a medidas macro y micro en México creo que todavía es muy pronto para hablar de eso. El Banco de México sí ha... Mira, el gobierno de López Obrador y el Banco de México sí han realizado por lo menos algún tipo de apoyo. Tenemos los préstamos de los cuales tanto se ha hablado. Eh, Digo, como te mencioné, el caso de Corea, para micro se han destinado 72 billones de dólares y en el caso de macro, en macroeconomía es complicado, especialmente porque México es altamente dependiente de Pemex y del petróleo, de la industria petrolera. Ni Claro. con todo este problema de nuestra gran secretaria encargada de ese asunto, pues no querer reducir la producción de petróleo, a pesar de que nadie quiere comprar petróleo y llegó a un mínimo histórico en su valor, pues no, deja mucho que desear. Deja mucho que desear las medidas Ujú. en temas macroeconómicos que presenta el gobierno mexicano, pero dentro de la retórica de Andrés Manuel López Obrador, hace sentido el bajar la producción de petróleo, el darnos cuenta que tal vez ya no es el futuro, como bien cree Sí. el gobierno, eh, haría que simplemente la refinería sea un gasto innecesario, ilógico y sin futuro. Como muchos economistas realmente se han encargado de decir. Y se ha mencionado Ujú. desde mucho antes, incluso desde Sí. los debates presidenciales vimos al candidato Anaya mencionando que ya no podemos vivir del petróleo. Incluso Enrique Peña Nieto, el expresidente Enrique Peña Nieto, mencionó como Pemex ya no es nuestra gallina de huevos de oro. Y creo que eso da Sí, totalmente. señales del futuro. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la importancia que está tomando las energías renovables, la energía proveniente de plantas nucleares, que es una de las más limpias, si no es que la más limpia. Entonces, Sí, realmente la puede retórica atender del a un gobierno mexicano no es capricho la mejor. político, a una obra de gran calado en su estado, o sea, en Tabasco. Quiere inmortalizarse a como son sus ídolos del pasado. Sin Claro, embargo, es una retórica, una forma de pensamiento, una formación política inclusive que no atiende a las necesidades actuales. Y justamente es un punto muy importante el que resaltas, no es momento de austeridad. Ahorita se está muriendo la gente, se necesita inyectarle dinero a donde más hace falta y pues si no podemos ni salir a la calle y ocupar nuestros automóviles, no tiene ni pies ni cabeza el enfocarse tan, tan reiterativamente en una refinería. Es muy contradictorio y justamente le va a complicar más la situación a ese 30% que pues mantiene girando la economía nacional. Que claro, coincido totalmente contigo, Joaquín. Pero bueno, Oye, creo que realmente son los puntos. Adelante, Aldo. contextualizando, bueno, un poco regresando a Corea y viendo pues este caso del COVID-19, creo, bueno, más bien como tú sabrás, este 15 de abril, pues Corea del Sur, perdón, se realizó un proceso electoral. Me gustaría saber, frente a este acontecer que es el COVID-19, ¿qué lecciones arroja este proceso electoral? ¿Qué es lo que tú verías como, pues, características que han apoyado este proceso? ¿Tu punto de vista cuál sería? Sí. Mira, primero creo que en Corea del Norte no se llevan elecciones. No, perdón. Sí, sí, creo que no se da. No sé, me han contado. Mira, las elecciones tuvieron resultados que creo podrían ser un poco obvios. El partido demócrata ganó 163 asientos o lugares en la asamblea y con otro partido con el que tenían alianza que ganaron 17, se quedaron con 180 de los 300 puestos. Tienen tres quintos del Congreso y pues esto es suficiente para avalar cualquier cosa. La ley es tres quintos para tener mayoría. Entonces creo que era viable. Y además con la baja de casos y con las normas de distanciamiento social, con todo el mundo llevando máscaras, el exceso bueno, yo le llamo exceso, de,
de gel antibacterial, por ejemplo, en casi todos los establecimientos, si no es que en todos, hace viable el llevar a cabo elecciones. Más cuando estas elecciones se están llevando a cabo ya cuando los casos se han reducido a tal grado que no llega a cifras triples, incluso no llegaba en ese punto a los 50, ya estaba demasiado a la baja. Entonces, considero que si bien las elecciones se llevaron a cabo, tuvo que ver el tiempo en el que se dieron. Si las elecciones hubieran sido en febrero, en marzo, veo poco viable que se hubiesen llevado a cabo. Sin embargo, te digo, por el tiempo en el que se dieron, la situación actual de Corea en relación al virus, era conveniente. Realmente les quedó como anillo al dedo, como diría nuestro amado presidente. Como anillo al dedo. Entonces, Pues, realmente conveniente. Es lo que puedo decir, conveniente. sí, porque se registraron índices de participación nunca antes vistos en ese tipo de comicios electorales. Y Claro, si bien Corea siempre ha sido un país de alta participación electoral, se registraron altos que son sorprendentes considerando los tiempos actuales. sí, bueno, eso y muchísimos otros puntos que podemos destacar de Corea del Sur y cómo es un referente mundial en diversos aspectos. Y a modo de cierre, Héctor, tú, con este contexto, con cómo se han ido desarrollando los hechos, ¿qué escenario visualizas a futuro en la sociedad coreana? ¿Qué implicaciones, tanto sociales, económicas, políticas también, tendrá ese país y regionalmente una vez que la pandemia ya se pueda hablar que se vio superada? Mira, lo que podemos ver es que el uso de cubrebocas no se ve a ningún lado. Creo que ya se afianzó tanto en nacionales como extranjeros. Me incluyo en eso, en esa lista de extranjeros. Yo sinceramente digo, nunca usaba cubrebocas, pero ahora sí. Para que la importancia del cubrebocas. Además de esto, creo que, digo, en ámbito económico, realmente hasta el momento no podemos hablar tal vez de algo cierto. Si bien es muy probable que se dé una recesión económica mundial, puesto que China registra una pérdida en su Producto Interno Bruto, Estados Unidos tiene un índice de desempleo altísimo, creo que llegaron a los 26 millones hace, si no es que hoy, ayer, o hace unos cuantos días. México se registra o se estima una caída del Producto Interno Bruto realmente grave. Se ha mencionado incluso que puede llegar hasta el menos 13% en el segundo trimestre. Y es factible que la recesión económica sea del nivel o peor que la que se dio en 2008. Entonces, creo que otros mercados que han superado este virus de una manera exitosa, como Singapur y Corea, por dar dos ejemplos. Por ejemplo, hace poco se hizo un reportaje en el cual mencionan cómo los mercados surcoreanos se han vuelto altamente deseables, porque son prácticamente los que mejor van a salir parados de la pandemia, por decirlo en términos coloquiales. Claro. Entonces, la situación actual de la economía mundial vuelve a ciertos mercados más atractivos, mercados que o se vieron poco afectados o se han visto tal vez incluso con unas consecuencias no significativas, o si bien las consecuencias les han permitido crecer. Correcto. Pues nos encontramos ya en la recta final de esta primera edición, en el cual esperemos que exista una respuesta, que surjan posteriormente comentarios, temas, y pues antes del cierre definitivo, no sé si mis compañeros quisieran agregar algo más. Pues, Héctor, la verdad, No se peleen, ¿eh? Es Corea del Norte, chicos. no, culturalmente, a mí me llama la atención. Estás mencionando pues, tu visualización al futuro únicamente económicamente. Sin embargo, culturalmente me gustaría ver tu opinión con respecto a qué escenario visualizas.
qué va a pasar con la vida después del COVID-19, qué relaciones va a haber. Mira, si bien dijo el presidente de Corea del Sur, no lo puedo citar textualmente porque no me acuerdo perfectamente lo que dijo, pero está en las líneas de la vida después del COVID-19 no va a ser igual. El distanciamiento social será algo con lo que vamos a tener que vivir por el tiempo venidero o tal vez en un corto o mediano plazo. Y el uso de mascarillas claramente se ha afianzado como algo crucial de tu vestimenta, por decirlo de alguna manera. Tanto para extranjeros como para nacionales, como he mencionado anteriormente. Entonces, creo que si bien las afectaciones en la sociedad coreana van a existir, no van a ser significativas al grado de que cambien la forma en la que la sociedad se desenvuelve o actúa de alguna manera. Más allá del uso de geles antibacteriales de una manera más constante, la constancia en la que el ciudadano se lava las manos, en los cuidados, en la forma de toser, en el constante uso de mascarillas ahora que ya no parece que haya una excepción al caso o alguna excusa válida para no usarla. Entonces, si bien van a haber consecuencias claramente, la sociedad está preparada y está lista para el cambio que sea y no creo que sea un cambio realmente significativo socialmente hablando. Justo. Ya tenían las medidas de distanciamiento bien afianzadas. Patti. Uh-huh. No, pues justamente como nos comentabas hace rato, ustedes ya van saliendo, ¿no? Tal cual Sí. como de su contingencia. Entonces, no sé, ¿cuáles son tus opiniones personales? Consejos para sobrellevarla. Sí, porque a nosotros todavía nos falta, ¿eh? Así que... Y consejos para sobrellevar la pandemia. Primeramente, nada de compras de pánico, que sea primordial, que sea antes informarnos en vez de paniquearnos. Creo que es momento de realmente aprovechar el tiempo que se tiene, ¿no? Es algo que se dice en todos lados, pero es hora de tal vez aprender un nuevo idioma, leer un libro, tal vez ejercitarse, estudiar. Digo, opciones hay. La cosa es realmente no sentarse y agarrar el libro o sentarse y hacer ejercicio, tal vez no sentarse, pero levantarse a hacer ejercicio. Creo que hay muchas opciones, simplemente tenemos que buscarlas, tomarlas y volverlas parte de nuestra rutina, porque especialmente en México creo que no es algo que se vaya a ir en 2 meses. Pues Héctor, muchísimas gracias. Uno, por tu destacado análisis, porque no es lo mismo lo que nosotros podemos observar e interpretar desde acá a lo que tú de viva voz estás experimentando. Otro, tus comentarios de qué es lo que puede adaptar México, qué es lo que no nos tiene que desalentar y también que hay que rescatar lo positivo. Y también los consejos para sobrellevar este encierro, porque ustedes ya se encuentran en la recta final, ya dentro de poco, como si nada hubiera pasado, mientras que nosotros nos encontramos apenas en ese punto medio. Esperamos que no dure tanto, pero de mi parte, te agradezco. Voy a darle la palabra a mis demás compañeros para ya dar el cierre. Sí, agradecemos que hayas venido y nos hayas compartido tus experiencias y tu punto de vista, que es muy bueno, la verdad. Pues Héctor, creo que no hay mucho que decir. Muchas gracias, al igual que lo que comenta Patti y lo que comenta el buen Joaquín. Únicamente pues, darte las gracias, un fuerte abrazo de parte de Comuna, de parte de Ibero y de parte de México. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Igual un abrazo fraternal de regreso. Y ¿no? Feliz de haber estado aquí con ustedes, compartir este espacio y espero sea no solo interesante para ustedes, sino también para la gente que lo vea más adelante. Sí, y la intención es que esta es la primera aproximación, pero justo, si existe buena respuesta, si salen más temas, con gusto te extendemos de nueva cuenta la invitación. Y repito, muchas gracias por aceptarnos esta oportunidad. Y para todas las y los presentes, muchas gracias por estar escuchando nuestros comentarios, este análisis. Y si fue de tu agrado, estate pendiente de próximos temas. Querido. Y de parte de Comuna,
de Todo Ciencias Políticas Ibero. Pues muchas gracias, Héctor, y nos vemos en la próxima.